Soy Facundo Romero y este es In the House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales y ahora también tiene este espacio digital donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Panco Sassano estudió diseño gráfico, pero ha recorrido múltiples lenguajes visuales. Es diseñador, es ilustrador, es muralista, es estratega, es artista. Con él hablaremos sobre la metamorfosis, sobre ser un pulpo gráfico, sobre el artista escondido dentro del diseñador y sobre las hojas en blanco transformadas en bollos de papel. A ver qué sale. In the House, un podcast visual. Buenas. ¿Cómo va, señor? ¿Qué haces, Facu? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Panco? Todo tranqui. Bueno, gracias por venir, gracias por sumarte. No, gracias por la invitación. Voy a hacer un poco la previa que venimos haciendo en todos los encuentros, de algún trampolín, algún disparador que sea como la estructura de la charla que podamos tener hoy. Un poco detrás de cámara, detrás de micrófono, detrás de escena, no sé cómo se dice. Hablábamos un poco de tu metamorfosis como diseñador, ilustrador. Te autodefinías como algo que a mí me parece una metáfora muy interesante, que es un pulpo gráfico. Y me gustaría que hablemos un poco de eso, de esas diferentes patas, de esos diferentes tentáculos y cómo te ha servido o cómo ha sido. Bueno, claro, con el diario del lunes, mirar para atrás y atar cabos y encontrar fundamentos del por qué los cambios es fácil, pero sí, medio ciclotímico, medio panqueque, porque pasaba de un lado al otro y me cruzaba de vereda continuamente. Arranqué con branding, después me pasé a la estrategia de marca, después a caligrafía, después a tipografía, después ilustración, que fue como mi primera novia. Bien. Y nada, creo más que sí, es una metamorfosis porque me repercute. Lo que siempre es una gran búsqueda. Siempre busqué lenguajes visuales con los cuales poder encontrar mi propia voz. Ya, qué título. Sí, pero pim. viene por ahí la cosa. ¿De dónde nace? ¿Tu formación es en Mar del Plata, en la escuela en Malarro? Escuela de Artes Visuales Martín Malarro. Bien, Exactamente. mirá si le pifiaba. Pero justo, mira, hace 2 días me junté con un amigo arquitecto y filosofamos de varias cosas y me hizo recordar un detalle que yo me había olvidado, que es 7º grado, ponele, un profesor de literatura. Sí. Literatura y matemática estaban clavadas en diciembre, en marzo en mi vida. Sí. Como, En mi caso matemática, pero sí. Y en 7º grado nos hizo analizar un texto y nos dio, no sé por qué, la libertad de, como que lo habíamos hecho todo mal el laburo, o no habíamos entendido la consigna o algo así, y digo, bueno, tráiganme, me lo explican como pueden, dice. Y yo llevé una historieta. Bien, esa es tu manera. Tu como puede era visual. Bueno, pero ese profesor fue el que, cuando vio la historieta, me motivó a enseñarle a mis compañeros cómo hacer una historieta. Buenísimo. Me llevó a una escuela nocturna de cómo hacer una historieta. ¿De dónde viene? Y por mi familia, que Bien. ninguno es artista, pero las libertades. Y ese aval de lo que yo estaba haciendo estaba bien, y no sabía ni yo qué era. Tu familia te bancó en esa. Siempre. Bien. Mi vieja es por ahí es antiplástica, es muy creativa para 7 millones de cosas, pero por sobre todo cosas muy de libertades. Abierta. Vos querés estudiar pintura, estudia pintura. Familia bastante humilde, no es que... No, pero a diferencia de otras familias que por ahí te imponen Claro. un mandato, que no sé, son todos contadores o lo que fuere, no tuviste que pelear contra eso. No. Bien. ¿Y cómo te inspiró en ese sentido la escuela y mismo Mar del Plata? En algún aspecto son alimentos de toda esa evolución y todo ese pulpo metamorfoseado. Sí, sin duda. A ver, tengo como 2 argumentos. Uno es como me curtí en esa de familia y búsqueda de libertad, en mi búsqueda personal desde chiquito. Cuando conocí la escuela de la Malarro y entendí la bifurcación que podía llegar a tener el diseño gráfico y todas las disciplinas que se juxtaponían, quería ver todo. Lo bueno y lo malo de estar en Mar del Plata es que Mar del Plata es una ciudad chica, pero grande. Entonces te llegan a unas cosas, pero no todas. Y aparece algo que está lindo, que es, para poder conocer más te tenés que mover vos. No te Bien. va a llegar. No es que a la vuelta de la esquina o el fin de semana va a pasar algo que te va a contactar con algo. Te invita a la inquietud. Claro, a moverte. Si vos no te movés y no te va a llegar lo que necesitas. Okay. Te llega como una especie de eco lejano y sobre eso tenés que avanzar. Ok, Si sos estático, te vas a quedar. perfecto. Pero si sos curioso y vas a tener que moverte. Y ¿Y está bueno. ¿Y en tu caso cómo fue? No, yo obviamente, culo inquieto, salí a buscar lo que podía. De hecho, a Malarro, colegas, gente que admiro, disciplinas. En la Malarro lo más lindo que tiene en la formación básica tenés
cerámica, escultura, grabado, audiovisual, fotografía, pintura, diseño, percepción visual. Entonces yo ahí me encontré sin querer queriendo haciendo tridimensión, metiendo mano en la arcilla, grabado con la prensa. Qué bueno. Mi cabeza fue un ¡pah! Que nunca había estudiado realmente nada de arte visual y nada plástico. Era como, todo esto se puede hacer. Son diferentes versiones de lo que yo tenía en mi cabeza durante mucho tiempo y hacía con lápiz y tinta nada más. De hecho, la carrera de ilustración, que después hice varios años, era hacer una misma ilustración con 10 técnicas distintas. Mirá. Entonces, los resultados son 10 cosas completamente distintas, aunque vos estés dibujando la misma silueta con el mismo encuadre. Y eso para mí fue una especie de aprender idiomas nuevos. Claro. No es lo mismo decir hola en alemán, que parece un insulto, a hola en francés, que me lo decís, ay, qué lindo. Son diferentes voces que le das a diferentes improntas. Saliste de la Malarro y ¿para dónde encaraste? Estudié trabajé en un estudio de diseño 1 año y pico, que no estaba dirigido por diseñadores gráficos, entonces muy rápido me sentí como medio vacío de lo que yo estaba buscando. Siempre fui muy hambriento de conocimientos y de mejorar. ¿Aún en Mar del Plata o te mudaste? No, ahí estoy en Mar del Plata. Los primeros años fue en Mar del Plata. Después de un año de estar ahí insatisfecho, me crucé con compañeros de la Malarro y armamos un estudio en donde lo utópico era qué queríamos hacer, qué no, qué rol queríamos cumplir. Y dijimos, vamos a laburar de esta. Y para Mar del Plata estuvimos 4 años, nos fue bastante bien, crecimos. Y ahí fue donde yo dije, yo quiero más. Bien. Ellos estaban más satisfechos con lo que estábamos consiguiendo, el camino que tenía, el perfil que tenía el estudio. Y ahí yo me decidí venir para Buenos Aires, en pos de aprender y conocer un poco más la tipografía y caligrafía, que allá no llegaba. Yo me daba cuenta que estaba medio flaco en eso. Uh-huh. Y dije, bueno, me voy a Buenos Aires, no sé. ¿Y te mudaste? Kamikaze. Sí. ¿Y empezaste a laburar acá en Buenos Aires? Bueno, llamale suerte o causalidad. Le mandé un solo mail. Tomé la decisión de irme al estudio un viernes. El sábado mandé un mail, porque en Facebook no existía ni Twitter. Existía, pero era muy verde. Y era Tomás García. Y Tomás García vio mi portfolio y dijo, dale, venite. Trabajé 2 meses con él. Mirá. No era lo que yo buscaba y yo no era lo que él buscaba. Entonces nos dijimos mutuamente, no sos vos, no soy yo. Y ahí llegamos y yo ya estaba acá. Así que ahí me puse de pico pala a trabajar de lo que podía. Y tuve la suerte, sí, de cruzarme en el momento exacto donde el auge del lettering. Sí. Entonces, siempre digo lo mismo. Yo con el lettering no fue una cuestión de virtuosismo, sino de tiempo. Se alinearon los planetas, vos justo estabas ahí. Claro, para cuando se puso de moda, es decir, los directores creativos de todas las agencias empezaron a darse cuenta que el lettering estaba ofreciendo algo que la gente consumía, pasaba en otros lados. Yo no lo hice estratégicamente, lo hice por estudiar tipografía. Sí. Y la pizarra cayó porque es fácil de corregir. Para estudiar es excelente la tipografía. Y tenías el talento para poder ejecutarlo, digo. Ponele. En su momento digo que no. Veo el laburo de aquel entonces, era malísimo. Lo que pasa es que éramos, literal, 4, 3. Sí. Me acuerdo de ese entonces, cuando yo llego a Buenos Aires, las primeras personas que conozco son a Jan y Guille, que ya estaban trabajando, obviamente buenas cosas, pero en ese entonces me llegó un presupuesto y yo casi le preguntaba a ellos, a 2 más, y éramos los 4 y nos contactaban todos. Y no había nadie más. Repito, no era por virtuosismo, sino es oportunismo. Y justo ahí enganchamos y surfeamos esa ola y la primereamos. Bien, ¿y en laburo? O sea, todo giraba en torno al lettering, estabas en un estudio, lo hacías freelance. La verdad, la milanesa, yo cuando me mudo a Buenos Aires, me mudo con la fantasía de trabajar en un estudio de estructura más grande para aprender a trabajar más grande. Caigo con Tomás, y yo laburaba mano a mano con Tomás como estoy ahora con vos. Y Tomás no estaba casi nunca a veces. Claro. Dije, no, para laburar solo esto no me gusta. No. Y cuando me voy, empiezo a laburar por mi cuenta, yo había quedado un monoambiente que levantaba la presión y tenía que prender la luz porque no te llegaba ni la luz. Entonces los primeros 2 años en Buenos Aires vivía y trabajaba en un monoambiente y por suerte se me empezaron a dar trabajos que me satisfacían y me ponían contento porque si no era re depresivo. Mira, y también ahí empezaste a dar clases, ¿o no? Los primeros cursos que hicimos en House. Sí, el primer curso lo di en Mardel porque Mariano Morales, un colega allá, claro, sí, me motivó porque para mí es una caradurez dar clases. Yo no puedo dar clases de nada para mí. Me falta mucha academia, mucho tecnicismo para poder compartir eso. Y Mariano fue el que me dijo, pero lo que cosechaste hasta ahora está bueno o mal que bien, y si lo compartís, no le restás a nadie y no estás robando. Claro. Y sobre ese afán, con esa idea arranqué allá, y creo que el segundo sí aparecieron ustedes. Ahí viniste a hacer algunos de lettering en House. Claro. Después hicimos de otras cosas, de gestión y eso, pero los primeros fueron de lettering. Exactamente. A full. Que vino Chini, de hecho, ya lo dijo antes.
¿Y de ahí cómo siguió y cómo entonces se empezó a activar esto que dijimos al comienzo, esto de pulpo, metamorfosis? ¿Cómo se empezó a activar eso que vos sembraste ya en la Malarro? Es decir, claro, yo de la Malarro paso a trabajar con marcas y branding, empiezo a entender la concepción del sistema. Un elemento clave en cualquier identidad visual es la tipografía y de cualquier diseño gráfico, de hecho. Arranco con el lettering para llegar a la tipografía en algún punto. Y como todo y gran parte de mis seres, yo me aburro fácil de las cosas y no me interesa dominar algo o ser experto en algo. No me interesa ni el título de nada. Cuando veo que entiendo cómo funciona y sé para qué lo puedo usar, lo uso. Bien. Entonces, con la tipografía y la caligrafía me pasó que los entendí más o menos. Digo, me sirve para esto, me puedo hacer esto. Bueno, me gustaría ahora aprender aquello. Sos muy de un poco de todo. Sí, siempre. Pico. Hay un meme de un perrito, ¿viste? Que agarra la pelota y la hojita. Bueno, sí, así. Bien. Entonces, en esa voy cambiando continuamente. Pasé por el muralismo, sí. Por 1000 cosas. ¿Y ahora hoy dónde estás parado? No, bueno, ahora creo que lo charlamos justo antes de entrar. Acá, era justamente eso, es juntando todos los diarios de mi vida, me percato que no era de ciclotímico ni de indeciso, sino que intuitivamente sabía o sé para dónde voy más o menos. No racionalmente, no es estratégico, pero sí sé que lo que hago lo hago porque yo sé que necesito cosas. Y ese ir cambiando de arista dentro de las ramas del diseño o de búsquedas, yo lo que estoy haciendo es buscando y cosechando lenguajes visuales que me permitan, como decía antes, expresarme. Creo que al final de cuentas yo tengo un artista medio atrapado por mi racionalización extrema de las cosas. Sí. Y por que soy muy cagón con todo lo que es emocional. Okay. Pero que todo esto me está ayudando a encontrar lenguajes visuales que me permitan expresarme de un modo no verbal. Y hay como una lucha interna, decís, entre cerebro y corazón. Bueno, igual sí. En mi trabajo creo que encontré el balance o encontré el diferencial. Repito, no es por una cuestión de virtuosismo, sino soy muy racional y eso me permite explicar cosas sensoriales a los clientes. Claro. Que a la larga me permiten tener la sensibilidad para después elegir tipografías, colores o ilustración, lo que fuese, y hacerlas funcionales. Entonces, si podés ser un traductor de esa emocionalidad a algo funcional, y con los clientes eso está buenísimo porque no es un capricho del artista, sino que hay una decisión de diseño. Bueno, después discutimos el arte, el diseño, sí, pero sí, para mí el diseñador gráfico es un políglota visual. Bien. Y yo lo que fui haciendo a lo largo de mi vida fue aprender idiomas. Y dependiendo con qué proyecto estoy parado, a quién le quiere hablar y en qué contexto, etcétera, 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 entiendo en qué idioma se habla y te digo, mira, la mejor manera de hablar a esta gente es de este modo. Por lo que yo sé, corregime, pero ahora estás hablando últimamente bastante en ilustración. El lenguaje de la ilustración está bastante presente, o me equivoco. Sé que estás haciendo también branding, pero estás haciendo mucho también. Te veo mucho en las redes mostrando ilustración. A ver, no estás equivocado. En las redes lo que más muestro es ilustración y tiene un argumento ahí. Esto sí es estratégico. Estoy bifurcando mucho las aguas con respecto a Panco artista y Panco estratega, branding. Bien. El branding es mostrarlo en medio bodrio a veces. Claro. Porque tiene una parte muy dura de análisis, investigación, proyección, etc. Y si lo mostrás es un embole verlo así. Si no te lo cuentan. Contado es entretenísimo. Entonces nunca pude mostrar eso y me parece más divertido mostrar ilustración porque lo disfruto. Sí. Pero el causal de trabajo debe ser 70-30 de branding y estrategia de posicionación de marca con 30 de ilustración. Como cuando uno ve ese grafiquito del iceberg que se ve la puntita que está afuera y abajo hay un montón de cosas. Mirá pero vos. También debo reconocer como ilustrador estoy bastante lejos de ser muy bueno como otros colegas que la tienen clarísima, pero los laburos los gano porque cuando me paro delante con un director creativo o con una agencia tengo visión de gráfico, sistémica y de proyectual. Entonces ya las ilustraciones nos ayudamos mutuamente a ver qué necesitas y cómo lo hacemos y cómo tenemos los archivos. Y siempre termino aprendiendo un poco más. Entonces, ahí aparece un diálogo y una metodología de trabajo que puede lindar a la obra final, pero que termina siendo funcional. Sí, entiendo. Ahí pelás los tentáculos de ese pulpo y hablas todos los lenguajes. Claro. No soy bueno en nada, pero es como un 5 que sirve para todo. No es muy bueno como un 5, pero creativo, saca la pelota. Sí, lo que decíamos antes, un poco de todo y no todo de un poco. Claro. Bien. Contame un poco, vamos a decir objeto que trajiste. Lo voy a describir por si alguien nos está escuchando y no nos está viendo, pero el objeto que tenemos acá es un bollo de papel. Básicamente es una hoja A4 abollada. Contame. Cuando me dijiste que había que tener un objeto, entré en un loop
que es bastante cotidiano en el trabajo que llevo hace un tiempo. Te llega un proyecto que está divertido y tenés la posibilidad de elegir vos el camino. Y dices, bueno, tengo algo importante para decir o para contar y que esté copado. Y mirás el estudio, das vueltas, esto así, esto no, esto es una porquería. Y la verdad que me encontré en ese loop y digo, sí, me pasa lo mismo. Me entusiasmo, voy, vuelvo. Y la verdad que en ese camino deseché 77 objetos. Porque mi casa está llena de chucherías, llena. Sí. Y es lo que uno hace o yo hago cuando hago los trabajos. Vos podés ver una obra enmarcada, colgada, y decir qué linda o qué fea, no importa, pero está colgada, está terminada. Un proyecto que lanzaste al mercado y ves la lata o la botella o la marca. Pero atrás hay 77 bollos de papel tirados con ideas y bocetos frustrados. Que pobres no ven la luz. Que no los van a ver la luz, que al final terminan siendo los que hicieron el trabajo realmente. Y como metáfora, me divierte lo del papel en blanco abollado, porque hay que subrayar eso, es un papel en blanco abollado. El papel en blanco es una promesa futura de algo. El que no está todavía abollado, el papel lisito es... Ahí no pasó nada, va a pasar seguro. Es como que ahí está hecho para que pase algo. Es el momento cero. Habla de futuro. Como si yo lo abollo a la inversa, ya me puse un fin. Bien. Y uno empieza a proyectar qué pasó para que termine en ese lugar. Bien. Yo particularmente, a lo largo de mi carrera, esto de ser cambiante, pulpito y medio ciclotímico y demás, Metamorfosis. radica en que no tiro a la basura ningún papel en blanco, avanzo, hago, por más que ya sepa que va a quedar mal. Vivimos en una estructura en donde nos enseñan cosas, metodologías, procesos, de cómo se deben hacer y cómo deben llegar, y qué es la perfección, qué es el arte. Entonces, cuando ya presupones que va a salir mal, lo descartás. Y no, y tu teoría... Y yo siempre hice, y no vos, me importa. Vos vas hasta el final, aunque por acá no lleguemos no bien. me interesa ser el mejor caligrafo del mundo, pero hago caligrafía. Y voy a si fondo me con llaman, eso. lo hago, y qué sé yo, no sé, yo lo hago. Soy honesto con eso, yo lo hago. Tuve la suerte de conocer muchísimos talentos, gente que ilustra de la hostia, que hace caligrafía de la hostia, tipografía de la hostia, y porque su laburo no es perfecto, no lo muestran. Claro. Es una picardía, hermano. Hasta que si esperas a que sea perfecto, se te va a pasar la vida, se te pasa el tren, y después aparece un boludo como yo que, por cara dura, termina trabajando. Y le ganó. Es como la tortuga y la liebre, como esa fábula, ¿viste? Que la liebre supuestamente llegaba más rápido, pero la perseverancia de la tortuga terminó ganando en algún punto. Sí, en realidad yo ahora me considero la liebre que va corriendo rápido, no importa dónde. Y en esos intentos fallidos o en esos bollos, ¿tenés como un archivo de bollos, por llamarlo de alguna manera? ¿Organizás esa información por el uso que le puedas hacer a futuro? No sé, en tu compu, en lo que sea. ¿O llevas alguna bitácora de esos recorridos? ¿O están en tu mente? Que no, y después me di cuenta que sí. Porque si entro a mi... Yo tengo el iCloud, tengo el Dropbox, tengo todo, no sé para qué, pero tengo... No te miento, sí, los últimos 16 años de carrera los tengo todos. ¿Los tenés? Están. ¿Y viajás en el tiempo y vas a cositas que has hecho? Muy de vez en cuando, de eso. Sí me divierte ir atrás para recordar los procesos de brandings complejos. Bueno, ahora, si Dios quiere, sale en este año o el que viene, un branding que hicimos hace 3 años. ¿Porque llevó ese proceso de cocinarse? No, porque los procesos te exceden. Hay un cliente, un contexto, una pandemia y 1000 cosas que hacen que a veces las cosas queden en una cajita y que no se aprueban o que haya rebuscadas. Entonces, cuando se aprueba al final, decís, a ver qué pasó acá, y vas atrás en el tiempo y recordás lo que hiciste y aparecen satisfacciones y uff, qué pifié esto. Pero sí es lindo volver a ver y llegar a los mismos fundamentos a veces. Está bueno. Pero bueno, entonces estos bollos de alguna manera los construís adentro tuyo, digamos. Sí, a ver, siempre dije lo mismo. Para mí hoy en día, si tengo que hacer un autorretrato, es un cesto de basura lleno de bollos. Y eso va a ser más auténtico de lo que está colgado en la pared. De hecho, de los errores, yo siempre pienso fehacientemente que en los errores es el único, cuando vos te equivocás, es el único momento que sos 100% auténtico. Sí. Que no respondes a ningún preconcepto ni algo racionalmente proyectado. Te equivocaste porque te regalaste la intuición, te dejaste llevar y el resultado no era lo que vos esperabas. Un error. Pero de ahí aprendes algo. Pero sin duda, ahí llegaste a un resultado que no esperabas. El algoritmo lo cagaste y llegaste a un resultado. Entonces, ahí, como ilustrador, esto lo aprendí como ilustrador. Si querés ser auténtico, equivocate a tu manera. Nadie se va a equivocar con vos. Sos de una misma ilustración en donde, entre comillas, te equivocaste. ¿Vas grabando versiones probando diferentes caminos de un mismo recorrido? No. Vas para un lugar. Voy para un lugar hasta donde llegue. Y después te voy a decir, qué cagada esto, y queda en un cajón. A veces subo. Ahora me aprovecho, ¿viste? Las historias son medias efímeras. No sé si me gusta esta ilustración, pero la tiro. Mueren 24 horas de último. Pero me gusta a mí el ejercicio de mostrarlo. Bien. Esto es una cagada. No importa, yo lo muestro igual. Total.
Y solo para cerrar, una cosa más mía personal. Volviste a Mar del Plata, después de todo un recorrido en Buenos Aires, profesional, que tuviste como una construcción de estos diferentes tentáculos. ¿Por qué la decisión de volver a Mar del Plata y cómo lo estás viviendo ahora? Tuve la suerte de hacerlo justo antes de pandemia, 2019. Mirá. Y yo quería domesticar a los clientes para tener calls. Así que me salió bastante bien la cosa. Fue mundial esa domesticación. No, bueno, la verdad que de hace un tiempo esta parte me di cuenta que no me interesa en lo más mínimo ser un gran profesional. Me di cuenta que está buenísimo, me llena de satisfacción alcanzar logros y metas, pero que yo a nivel personal quiero ser feliz. Y la felicidad está en mi familia, mis amigos, y una calidad de vida que, como soy de Mar del Plata, extrañaba el horizonte del mar, salía a tomar mate. Te digo, eso a mí me llena de una manera casi igual a laburar con grandes marcas. Te digo, sacrifico un poco eso, pero me vuelvo en esta. Bien. Y en eso... Bueno, a la Mar del Plata la habías hecho un bollito en algún momento y la volviste a abrir y volviste. No, la anécdota simple es nunca cambié ni el documento. Ok, entonces era simplemente un recorrido, nunca la habías dejado. Es una obra que está siempre en el bastidor ahí, colgadita, a medio hacer. Es más, ahora que me lo decís y reforzando lo que decís, yo me acuerdo que nunca habías cambiado también el teléfono de Mar del Plata. Exacto. El celular nunca tuve el 011, jamás. El prefijo de Mar del Plata, es verdad, me desdigo, tenés razón. En el inconsciente, nunca te vas a ir de acá, papá. Tenés razón. Y Mar del Plata es una cosa que odio y amo a una escala despampanantemente bella, porque sí, la odio en un montón de cosas, el clima por sobre todo, pero después en el día a día te pega cachetazos de belleza que son hermosos. Sí. De la gente, la rutina. Ahora está mucha comida, está mucho mejor. Pero hay una movida espectacular en Mar del Plata. Sí, no, Mar del Plata se está poniendo de moda de vuelta, creo, y está linda. Hay como un caldo ahí de cosas, y de bollitos y de nuevos Así que fue una búsqueda personal el retorno. Buenísimo. Feliz. Bueno, me alegro por ese retorno entonces. Gracias por venir, gracias por sumarte y buen recorrido, buenos bollos y nada, suerte en las nuevas hojas en blanco. Gracias por la invitación. De nada.